El doctor Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos, y la doctora Ivonne Proaño vienen a anunciarnos el Congreso Latinoamericano. Pero le estábamos preguntando cuando tuvimos el problema técnico si esas son asociaciones creadas a propósito de lo que está ocurriendo en nuestros pueblos o siempre han existido. Sí, le decía pues que la Asociación de Fiscales Dominicanos, en el caso de la República Dominicana, surge precisamente a la luz de lo que es la defensa de los derechos de los fiscales. Derechos que están consagrados en la Constitución, así como también en la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 13311, que es un producto del Estatuto del Ministerio Público, la 78-1103. Esta ley, que es donde se empezó a visualizar lo que es la independencia formal del Ministerio Público. Nosotros decimos que la independencia del Ministerio Público siempre ha existido desde el surgimiento de la República, porque muchas veces confundimos independencia con siglas del Ministerio Público o con el local del Ministerio Público. Y los locales del Ministerio Público no son la independencia. La independencia es el fiscal, su actuación. Cuando tiene un proceso en las manos que debe de decidir, como decía doña Miriam recientemente, el fiscal no puede ser cobarde, no puede tener miedo. Si tiene que tomar la decisión, cual que fuere, asumirla. Aunque eso le cueste obviamente tener que explicar a quien tenga que explicar, pero tiene que tomar la decisión que entiende prudente. Y eso es parte de lo que exige la asociación, el respeto, ¿no?, a lo que son las decisiones y determinación de un fiscal. Por eso acá en la República Dominicana la Asociación de Fiscales tiene ya, vamos para 7 años de constituida, y surge precisamente en el marco de esa necesidad de tener entre los fiscales la posibilidad de una voz que reclame lo que son los derechos. De ahí pues también la Federación Latinoamericana de Fiscales es un conglomerado de todas las asociaciones del continente. Existimos precisamente en esa dirección. El tema que nos trae, por ejemplo, del Congreso, y que es la criminalidad, el tema de la criminalidad organizada, pero visto a partir del tema de independencia y seguridad de los fiscales en la investigación de la criminalidad organizada, viene producto de las situaciones que se han dado también a nivel continental. No es un secreto, ustedes deben de saberlo. Nos mataron un excelente ministerio público en Colombia, estando vacacionando en Colombia, por él es de Paraguay, que es el magistrado Pesci, y en verdad que es de la parte que a nosotros nos llevan a más unidad y a analizar eso lo que en cuanto al tema, ¿verdad? Ajá. De independencia. Nosotros tenemos que independientemente del tema que vamos a motivarlo y del anuncio del Congreso, específicamente 3 o 4 temas que todos nosotros, sin ponernos de acuerdo, le garantizamos que son la gran interrogante y que quisiéramos decírselo en forma conjunta para que ustedes lo desarrollen, o la doctora o usted. Primero, si ustedes son fiscales activos, es decir, si no son ex fiscales. La doctora es fiscal actualmente en Ecuador. Sí, buenos días con todos, gracias por esta invitación. Yo soy fiscal ya 8 años en Ecuador y mi desarrollo de la actividad es activa. Nosotros investigamos y realizamos todas las diligencias propias del fiscal. Y usted es un procurador de corte. Yo soy actualmente procurador de corte. Tengo 20 años en la carrera administrativa. La pregunta son las siguientes. Si en los países afiliados a la federación, el brazo del poder ejecutivo en el poder judicial es el Ministerio Público, 1. 2, si es la independencia algo posible o algo relativo y que no tiene que ocultarse, que es el interés del Ejecutivo en el judicial. Tercero, si en esos países está ocurriendo lo que está ocurriendo aquí, que es la utilización
de acusaciones verdaderas para eliminar candidatos políticos exclusivamente. Y tercero, si cuando se llegan a acuerdos con los imputados, cómo se puede transmitir de un ministerio público a un juez un acuerdo para que el juez lo cumpla. Háblenos de esos en la medida que crean que cada uno de ustedes puede hacerlo. Doctora, la independencia y el brazo político en el Poder Judicial, ¿es así en el Ecuador? En el Ecuador tenemos el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, lo que es el Ministerio Público, que se conoce aquí porque en Ecuador se conoce como la Fiscalía General del Estado, es parte del Consejo de la Judicatura, que sería el Poder Judicial. Nosotros como Fiscalía tenemos autonomía interna, pero la designación de los fiscales en Ecuador se da a través de un concurso de méritos y oposición. Sí. ¿Y aquí? Igual acá en la República Dominicana, a partir del establecimiento de lo que es el estatuto del Ministerio Público y ya fortalecido con la ley orgánica que es actualizada conforme a la Constitución de 2010, pues todo miembro del Ministerio Público entra a través de la escuela del Ministerio Público. Y aquellos que, que estuvieron designados previo a la entrada en vigencia de la ley orgánica, que tuvimos que ir a la escuela, a formarnos en la escuela, prepararnos en la escuela y que la escuela entonces establezca lo que es nuestro pase a la carrera. Nuestro paso a la carrera. Hay un pedacito ahí que es que en un momento dado la designación no se hacía mediante la carrera. Así es. Entonces hay gente que hizo carrera, pero su origen era político. Por ejemplo, aquí hay un hombre que es famoso en el Ministerio Público, que es Radamés Jiménez. Sí. Dice, la mayoría de los fiscales originalmente fueron nombrados con Radamés. Realmente, el origen pasa con el cuerpo diplomático también. Yo soy diplomático de carrera, sí, pero te nombró un gobierno en un momento dado. Háblanos de eso. Entonces, esa es ahí la clave, doctor Julito, así. La clave es, no importa quién te haya designado, lo que importa es tu actuación en un momento determinado frente a un proceso. Por ejemplo, quienes están llevando procesos contra dirigentes digamos, políticos que estuvieron un momento en el gobierno, son los mismos fiscales que fueron fiscales en ese momento y que eran gobierno. Sí. Y eso obviamente no le quita a ellos el mérito. Pasó en el Consejo de la Magistratura, usted recuerda con Subero, que se supone que era un hombre de un sector, y después, yo soy independiente, y lo fue. Porque el tema es un tema cultural en la República Dominicana. Tenemos que ir aprendiendo a visualizarlo, que la independencia del Ministerio Público, insisto, y siempre lo hemos estado repitiendo, no se trata de la sigla del Ministerio Público, ni se trata de los locales del Ministerio Público. Es el actor, es la persona, la que tiene que demostrar realmente su capacidad de independencia en cuanto a los conceptos y los análisis que tenga que hacer. Por eso, por ejemplo, usted encuentra países donde actualmente, por ejemplo, tienen sometido y preso presidentes a través de una investigación del Ministerio Público. Son ministerios públicos que actúan independiente, partiendo de su concepto, de su visión. Y cuando no tienen que hacerlo, y a veces los mismos que están gobernando en el momento, que se quedan supliendo a ese presidente que está preso, están siendo también sometidos a investigaciones. O sea, esa es la dinámica a la que tenemos que también ahora mismo llegar. En Brasil se invirtió la cosa. Primero, ahora están sometiendo a Bolsonaro. Doctora, se usó el lawfare en Ecuador con el sector de Correa. Se usó argumentos que pueden ser ciertos, pero se usaron acusaciones para eliminar políticamente ese sector. Bueno, no es que pueden ser ciertos. En Ecuador existe sentencia contra Rafael Correa por un tipo penal que no está derogado, que está actualizado y que ahora esa sentencia ya está en firme y que lo que busca la justicia ecuatoriana es que se ejecute esa sentencia. Y en ese contexto, en Ecuador lo que se ha mantenido es la independencia fiscal en cuanto a la investigación.
Desde que está a la cabeza la fiscal general, Diana Salazar, ella lo que ha buscado es que los fiscales investiguemos y cumplamos el rol del fiscal. Es decir, pero usted no está diciendo que es posible que eso sea en la cúpula solamente, pero que abajo no se usa. En todos los niveles. Todos los niveles, porque nosotros como fiscales investigamos primer nivel, que son a los ciudadanos comunes, en segundo nivel, que serían los jueces de corte provincial, personajes como alcaldes y personas que están dentro de un segundo nivel que se conoce fuero de corte provincial. Y finalmente tenemos el fuero de corte nacional, que es la fiscal general, con un grupo de fiscales adscritos a esa sección, digámoslo así, y estos fiscales investigan, como lo dice usted, personajes ya de un nivel de ministerio, de presidentes, vicepresidentes, y lo hemos hecho en Ecuador, tenemos sentencias. El profesor Zaffaroni, estoy seguro de que ustedes lo conocen, fue miembro de la Suprema Corte de Justicia de Argentina y miembro también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escribió un libro sobre el lawfare y él dice que muchas veces se arma una narrativa políticamente inspirada que produce el desbordamiento del poder punitivo del Estado. Y eso se mezcla con algunas realidades, pero se producen situaciones como esa que padeció Lula, en donde los mismos jueces que lo condenaron después determinaron que él no tuvo un juicio justo y que el que llevaba el proceso, el juez que lo juzgó, era al mismo tiempo una especie de ministerio público, porque dirigió por abajo las investigaciones. Eso se está dando en América Latina. En Ecuador yo veo que ahora están persiguiendo a Lenín Moreno. Difícil salir hoy en día de la presidencia de un país porque te expones. Si a alguien le buscan, le van a encontrar siempre algo. Y entonces, ¿cuál es el enfoque que ustedes tienen con respecto a este asunto que hoy en América Latina es de mucha actualidad? Incluso hasta en Estados Unidos hay algo de eso, se dice. Bueno, la realidad creería yo que depende de cada país y cómo lo conforme cada país. Y no es una persecución, no es el encontrarle después de, sino es darnos cuenta cuando se termina un periodo de las situaciones que devienen de atrás, y es por eso que hoy se está investigando a Lenín Moreno y un grupo de personas que trabajaron en ese sector con él, pero no es una persecución. Fiscalía lo entiende desde el punto de vista de un hecho que para nosotros está tipificado como tal. Es un cohecho, en Ecuador se conoce como un cohecho, que son sobornos, lo que conocemos en otros países, y está alrededor de quienes actuaron con estas personas. Y no son investigaciones de meses, son investigaciones que ya devienen de años anteriores, pero que se han demorado. ¿Por qué? Porque el acompañamiento y la asistencia internacional para los fiscales y creo que para la mayoría de todos nuestros países latinoamericanos es un poco difícil de conseguirlo a mediano plazo. Las asistencias, por ejemplo, en esta investigación que usted me dice de Lenín, es casi que creo que hay 4 o 5 asistencias penales de varios países y eso lleva tiempo. Entonces no es que salió y se inició una investigación, más bien están ya con anterioridad, pero hay investigaciones que ameritan la reserva de la investigación, la Constitución lo dice, el Código lo dice, no lo hacemos a escondidas, pero sí con reserva para poder tener una línea que no se nos pierda en el camino, porque caso contrario, cuando sale al boom la investigación en la prensa, entonces las cosas se tergiversan. Pero yo entendería y yo creo y estoy segura que en mi país no es una persecución, es una investigación de hechos que sucedieron durante y tal vez presente y después, que se continúa arraigado con ciertos sectores en nuestro país en el que la corrupción, porque la corrupción es algo que nos corroe a todos en Latinoamérica, creo yo, y también a nivel de todo el mundo, y se da. Y lo vamos desempolvando a través del tiempo. ¿El ruido mediático incide en el curso de la investigación? Sí, pero la prensa
apoya cuando es una prensa seria, cuando informa de manera correcta el devenir de la investigación y más bien informa a la ciudadanía cómo va pasando y cómo va ese proceso en donde la ciudadanía lo que hace es estar alerta de cualquier situación, sea la fiscalía, sea el poder judicial, sean los jueces o incluso el mismo ejecutivo. Entonces, yo creo, como fiscal, he visto que la prensa seria y la prensa que investiga es un aporte a la sociedad. Sí, en el tema de la prensa lo que nosotros tenemos que evitar es realmente que la prensa dirija los procesos. Exacto. Que conlleve a que un juez tome una decisión a partir de una presión mediática. Pero más aún, evitar que un fiscal, por la presión, avance por un camino que no es el correcto, no es el que corresponde. Y aquí hemos tenido muchas situaciones como esa por la presión mediática. Al final usted ve que se desmorona el proceso en el camino, porque estuvo sobre una presión. Pero no podemos ver el aspecto de persecución política. Por ejemplo, usted tiene el caso tenemos a Cristina Fernández en Argentina. Cristina está condenada 12 años por una situación, observen, del tema de la iglesia esta, que es un centro de judíos. Hubo una explosión, hubo un tema supuestamente de amparar a quienes lo realizaron desde la cúpula del Estado. Doctora, y al día de hoy tiene esa decisión, y que duró mucho tiempo la investigación. Doctor, pero siga ahí. Sí. En el caso argentino, ella misma da señales de que necesitaba cierto tipo de inmunidad cuando coge la vicepresidencia en una posición. Todo eso y se en da. El caso de la doctora, que dice, una prensa seria. Yo no sé si hayan logrado unificar los criterios de los medios, es decir, que es una sola prensa, porque aquí es una prensa para cada caso. Sí. No. Y así bueno, pero vamos a plantearle a ambos también el asunto de cómo en algunos casos aquí la prensa pasa a ser aliada del proceso que se está llevando en contra de alguien mediante filtraciones selectivas a algunos medios de cómo va, de cosas sensibles que son, precisamente para ir condicionando la opinión pública en cuanto al proceso. Sí, y eso, por eso digo, a veces yo le decía a un amigo, pero es que no es posible que sean mis medios favoritos los primeros que tengan la información de un proceso. Entonces ahí es donde viene el tema de la falta de seriedad, que posiblemente una investigación, que muchas veces se estuvo filtrando desde los mismos oficinas de judiciales, porque el fiscal tiene que solicitar al juez una acción, ¿no? Una medida cautelar, cual que fuera, y tiene que argumentarle, y está en el despacho del juez. Eso pasa por mano de la secretaria, del que llega y mira en el escritorio, y todo doctor, eso ocurre. Doctor, mire, nosotros ni somos abogados ni conocemos procedimientos, pero nos llama la atención, por ejemplo, que aquí todo lo que nosotros catalogamos de político y de lawfare está en la cúpula de la Procuraduría, es decir, si hay un caso que podría estar en el Distrito Nacional, en la Fiscalía del Distrito, lo mueven y lo manejan en la oficina central. No se trabaja aquí. ¿Por qué? Porque el origen de esa fiscal pertenece a un nombramiento de un imputado, ¿verdad? Ahora, la pregunta viene porque yo quiero saber si allá hay periodistas adjuntos, porque aquí hay periodistas que tienen información privilegiada y conocen casos, no una rueda de prensa, no, filtraciones que nos dejan que a veces los mismos jueces se enteran por la prensa. No, periodistas adjuntos a la fiscalía no, lo que sí hay es periodistas que están atrás de hechos que son conocidos en el país ya muchos años. Entonces ellos han hecho incluso sus seguimientos. Panama Papers es un tema que lo conocen varios periodistas a nivel de Latinoamérica, sin embargo no, nosotros no trabajamos con periodistas porque es tan pequeño nuestro equipo de trabajo.
pero como decía aquí Francisco, se filtra la información. Se filtra y no creo que es algo solo de Ecuador, sino de todos los países. Siga, doctor. Sí, sí. Y con respecto, precisamente hay algo que creo que es común a todos los fiscales, que es el asunto de auxiliarse de la policía o de algún organismo especializado para recopilar esas pruebas. Entonces, ¿qué se puede mejorar o qué impresión le causa a ustedes en sus respectivos países la colaboración que hay del cuerpo policial con lo que es una efectiva recolección de pruebas de organismos investigadores? Sí, previo un poquito a lo que tocaba Julito en relación a los temas que se llevan a Procuraduría, porque esta fiscal era producto de un anterior procurador. Hay un error de apreciación, porque y siempre nosotros lo planteamos desde la asociación. Yo tengo 20 años en el Ministerio Público. He conocido más de 4 procuradores generales de la República y han pasado cantidad de jefes, como decimos Sí. en el campo, pero a mí nadie me puede endilgar que yo era de Domínguez Brito, que fui de No es una acusación, doctor, es lo que tenemos. Hay casos que uno espera que vayan a la Procuraduría del Distrito, sin embargo, lo conocen allá. En San Francisco de Macorís se movió un adjunto, ¿usted se acuerda? Bolívar Sánchez se fue a San Francisco de Macorís a trabajar en casos porque no había confianza en los ministerios públicos locales. Ahí el detalle. No había confianza. Y yo no estoy diciendo que nadie está parcializado, estoy diciendo que que no es sujeto de confianza esa fiscal para la cúpula del Ministerio Público. No es tanto así que tratan. Es más, ayer vi yo a Jean Alain que estaba entrando para revisar unos grilletes, me lo encontré raro que estaba en el distrito. Parece que era el juez que fue a ver. Mire, nosotros queremos que usted nos hable del tema de la independencia y seguridad de los fiscales y la lucha contra la criminalidad organizada, que es realmente el tema que ustedes tienen para el Congreso. Y que es el tema que nos invita, siempre pero es apasionante del mundo jurídico y además en el Ministerio Público, que siempre trae tantas preocupaciones a los periodistas y a la sociedad. Nosotros siempre tratamos de darle respuesta a todo lo que puede presentar. Pero sí le digo, lo que nos trae aquí y nos convoca a más de una decena de delegados de los países de América Latina y el Caribe al primer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Fiscales, bajo la premisa de la seguridad e independencia del Ministerio Público en la investigación del crimen organizado. La Federación Latinoamericana de Fiscales surgió a raíz de la muerte del fiscal Nisman. Nisman estuvo investigando el tema de la mezquita Lamia, de AMIA, la Asociación de judíos. de Judíos en Argentina. Se dieron muchas situaciones, al final recibió amenazas y murió, lo mataron. De una forma bastante extraña. Bastante extraña, y que luego el legista declaró que se había suicidado. Y de esa seguridad que está hablando el Congreso. El Congreso tiene Cuando bemoles. dice seguridad Claro. de los fiscales, es seguridad Es la para actuar. seguridad nosotros actuar. de los fiscales para sus actuaciones y sobre todo para lo que tiene que ver con su propia figura. Razón. Y es otra también de bastante sonada. Tuvimos la muerte, le decía, del magistrado Pesci, un investigador del tema de lavado de activos y narcotráfico. Lo siguieron desde Paraguay a Colombia, estando en su luna de miel celebrando, y lo mataron. Y aquí tiene mucho que ver con el tema, por ejemplo, de prensa, porque muchas cosas que él empezó también a subir a las redes se fueron conectando y sabiéndose, y entonces es ahí donde los criminales llegan exactamente al lugar donde está. Y probablemente, y se sigue investigando, una interconexión también con autoridades locales. Pero eso ya, en esa parte, se ha avanzado en la investigación.
Se han encontrado sujetos en Venezuela, en Colombia, en Paraguay, en fin, rodando en varios países. Entonces, esa es la parte de lo que tiene que ver con la seguridad del fiscal. Un fiscal trabaja temas bastante delicados, bastante sensitivos, pero no tiene la protección del Estado como tal. O sea, usted encuentra, por ejemplo, los jueces en los tribunales, que tienen su seguridad, tienen su chofer, tienen todas las condiciones habidas y por haber, tienen, obviamente, cuando salen de sus posiciones, terminan holgados, o sea, por lo menos respondido por la institución a la que pertenecieron. El Ministerio Público prácticamente termina con una mano adelante y otra atrás. Y eso es aquí y es en todas partes. Cuando un Ministerio Público está investigando casos de millones, es un asunto para nosotros altamente sintomático que no se tenga la debida previsión. ¿Y cómo se resuelve el eso, fiscal, doctor? ¿Cómo se resuelve eso con tantos fiscales que tenemos aquí? ¿Cuántos fiscales más o menos hay en el país? En República Dominicana, hasta el año pasado éramos 1.237. 1.237. En menos de un mes se nos murieron 6 fiscales. No porque lo mataran, sino por muerte producto de enfermedades laborales. El estrés, el tema de hipertensión, el tema de cáncer. Y así tuvimos que enterrarlo. Porque el Ministerio Público no tiene los seguros médicos, por ejemplo, adecuados. Ahora nos anunciaron que recién valemos, yo digo jocosamente, valemos 100,000 pesos el seguro de vida. Ni siquiera teníamos seguro de vida formal. Y entonces todo eso pesa mucho en lo que es la estabilidad de un fiscal, en lo que es su dedicación a tiempo completo a un proceso que está investigando. Entonces, tiene que garantizarse al fiscal un desarrollo pleno de su propio existir. Un fiscal no puede ir a un colmadón, no puede meterse en cualquier playa, por ejemplo. No puede estar en cualquier lugar, porque está sujeto a ser atacado precisamente por los criminales que está investigando o por los colaterales que éste pueda tener. Bueno, pero hay riesgos laborales. Son los riesgos laborales. Un pintor que decida pintar rascacielos le puede pasar algo. Claro, pero el riesgo laboral entonces tiene una entidad que tiene que responder frente a eso. Pero él preguntó, ¿cómo le dan esa seguridad social? Sí, sí. Seguridad salud, social, educación, una actualización salarial también. No hay actualización de conocimiento. La formación, claro. Pero, ¿qué le digo a usted, doctor? La ley establece claramente que el fiscal debe de devengar lo mismo que devenga el juez donde él ejerce. Lo dice la ley, no lo decimos nosotros. Y sin embargo, nosotros nunca hemos llegado. Creo que en la gestión del magistrado Radamés es cuando llegamos un poquito a estar emparejado con el salario de los jueces. Ya después de ahí la Suprema voló y ya nosotros quedamos muy abajo, muy distanciados del nivel salarial. Quedó con mucho poder todavía. Bastante. Bueno, ¿qué le digo? Nosotros, en cuanto al tema de cómo resolver la seguridad de los fiscales, nosotros lo establecemos de manera clara. Primero, seguridad y estabilidad laboral en el trabajo. Nosotros tenemos países donde nuestros fiscales no tienen estabilidad laboral, que por cualquier quítame esta paja ya están siendo indagados y movidos de posición. Por ahí donde viene decir presión mediática y presión política. Porque no existe hay países donde no existe la carrera. Todo eso es lo que vamos a tratar en el Vamos a tratar también, pero vamos a tratar un abanico de cosas. Tenemos, por ejemplo, usted tiene un Roberto Santana de la República Dominicana, que no vas a tratar, por ejemplo, el tema carcelario. ¿Cómo nosotros podemos contribuir al tema de la limitación carcelaria? Pero también tenemos temas fundamentales de un especialista, por ejemplo, en materia de extinción de dominio, que venimos, porque los fiscales aquí no estamos preparados, ni los jueces, todavía al tema de extinción de dominio, que entra en el mes de julio ya la ley en funciones. Entonces, todo ese aspecto estamos trabajándolo de manera que en el Congreso avanzamos básicamente a fortalecer la unidad latinoamericana de todos los fiscales en la búsqueda de los derechos, del respeto a la dignidad del fiscal y la protección de la seguridad del fiscal.
mientras continuamos investigando los temas de alta criminalidad organizada. Bien, la Federación Latinoamericana de Fiscales y la Asociación Dominicana de Fiscales Dominicanas invitan o anuncian el primer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Fiscales Santo Domingo 2023, con el tema La independencia y seguridad de los fiscales y la lucha contra la criminalidad. Jueves 20 al domingo 23, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Auditorio Manuel del Cabral, Biblioteca Pedro Mil, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Las gracias para la doctora Ivonne Proaño, fiscal del Ecuador, participante en el Congreso. Al doctor Francisco Rodríguez Camilo, Procurador General de Corte de Apelación, coordinador de la Asociación de Fiscales Dominicanos y primer vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales. Señores, gracias y mucho éxito. Ojalá podamos conseguir los resultados del Congreso. Gracias. Gracias.